Muy buenos días Gloria, muy buenos días Daniela. Es un gusto encontrarme con ustedes a este primer programa presencial que hacemos de nuestro programa Aquí Entre Nosotras. Nos encontramos, para quienes nos ven en este momento, en el Café El Gaitanista, en pleno centro de Bogotá, ubicado en la calle Octava 551. La idea es que a partir de este momento los próximos programas puedan contar con una presencialidad también de las personas que quieran asistir a estos debates que queremos dar desde ahora. Es un placer, Daniela, y es un placer, Gloria, contar con ustedes. Daniela, para quienes no te conocen, me permito presentarte, es diputada argentina por el movimiento, por la coalición Todos, Enfrente de Todos. Daniela vino en una comisión especial que fue dispuesta por el gobierno argentino para acompañar esa coyuntura que lamentablemente estamos viviendo en Colombia, ese quiebre de nuestro sistema democrático, y pues para conocer la realidad no a través de los medios, sino pues acompañar un poco el movimiento estudiantil, para charlar con las ONGs, conocer un poquito de frente pues la realidad de lo que aquí acontece, y en aras todo esto también de visibilizar en Argentina y de pronto acompañar como todo ese proceso que finalmente revela un despertar democrático en Colombia que nos pone enfrente en muchos desafíos. Gloria Flores es exdiputada, parlamentaria del Parlamento Andino, antigua candidata también por la coalición Decentes al Congreso de Colombia, prácticamente electa, pero pues con un proceso de fraude en curso de investigación. Gloria alcanzó a estar posesionada, valga decirlo, en el Congreso, pero por cuestiones electorales de nuestro sistema democrático que son bien conocidas y que ahora hablábamos de las condiciones poco garantistas y bastante fraudulentas, pues al día de hoy todavía no nos representa. Daniela, tenerte con nosotras es muy importante. La experiencia argentina a nivel regional, incluso al día de hoy a nivel mundial, con aquello de la primera Asamblea Nacional Constituyente, que va a contar con una paridad de representación femenina. Argentina se ha caracterizado desde hace muchos años por estar a la vanguardia del movimiento de las garantías para las mujeres y del movimiento feminista. Esto se ha traducido en grandes manifestaciones y en conquistas como la reciente legalización del aborto, un tema que aquí en Colombia estamos viviendo en este momento, que tramita a nivel de la Corte Constitucional, que a pesar de muchos esfuerzos nunca se ha logrado por la vía legislativa. Nos encontramos en una coyuntura electoral particular porque de hecho acaba de ser aprobado en Colombia la paridad, de la necesidad de que las listas de los partidos políticos para el Congreso sean paritarias, que sin embargo nos enfrenta a realidades como que si no se hacen listas cerradas, pues no necesariamente eso se va a traducir en verdaderas condiciones de representatividad. Nos encontramos también en muchas discusiones, aparte de toda esa coyuntura alarmante, preocupante que vemos y ese riesgo democrático en las calles. Hay muchas discusiones internas muy importantes y muy trascendentes dentro del mismo progresismo en cuanto al papel de estos movimientos feministas, de todas estas identidades. Hay grandes discusiones y la idea es que el feminismo, las mujeres, no seamos un elemento adicional de quiebre y de división, sino de consolidación y de acompañamiento del movimiento. De hecho, sí, al día de hoy, el representante del progresismo, que es Gustavo Petro, que lidera las encuestas, si se votaran hoy ganaría, si al día de hoy contáramos también con un 10% del voto feminista o de las mujeres que está allí, podríamos incluso ganar en primera vuelta. Entonces, como verás, son muchos los temas por abordar. Está el tema de violencia de género, que ustedes también tienen unos protocolos y han avanzado mucho en ese sentido en cuanto a garantías políticas para la mujer. Entonces, pues darte la bienvenida, saludarlas, bienvenida Daniela, bienvenida Gloria, un gusto tenerlas con nosotras. Bueno, muchas gracias a vos, Cielo, Gloria, y a las compañeras que capaz no las ven, pero a las mujeres a veces nos pasa, que no nos ven, pero siempre estamos, ¿no? Siempre estamos sosteniendo las luchas, siempre estamos generando organización, y no es la excepción en esta Colombia que está viviendo este momento tan angustiante, tan crítico. Este pueblo hermano de la República de Colombia, este pueblo hermano, nuestra patria grande, que sin duda está en las calles manifestando la voluntad constitucional, aparte, ¿no? Ejerciendo un derecho constitucional de esa voluntad del pueblo de cuidar y de avanzar por los derechos, ¿no? Por los derechos necesarios para evitar o para ir contra esos índices tan altos de desigualdad, de inequidad, de pobreza, que lamentablemente están hoy existiendo en toda nuestra región, un poco profundizado por
este COVID, esta crisis pandémica que la sociedad global está viviendo, pero fundamentalmente por una historia que llevamos los pueblos latinoamericanos de lucha sistemática por la emancipación, por la justicia social, por la soberanía, y que este pueblo colombiano está en este momento manifestándolo con sus juventudes, con sus pueblos indígenas, con sus mujeres en las calles, ¿no? Aún ante la definición política de reprimir desde el Estado, desde el gobierno, esta genuina y obviamente constitucional derecho al reclamo que tienen los pueblos de nuestra patria grande. Y en ese sentido, cielo, y agradecer este encuentro. Para mí es un honor, Gloria, compartir con vos y en tu nombre con todas las compañeras que son parte de la lucha histórica, de la resistencia histórica de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de las mujeres que sostienen en los sectores rurales, en el campo, todas las luchas, las familias, el trabajo, la sobrevivencia, la supervivencia en este sistema tan desigual, y obviamente alentar a nuestras compañeras, las mujeres, a los feminismos, a construir, a co-construir entre todas el feminismo popular, ¿no? Digo, nosotras venimos de una experiencia en nuestro país, en nuestra Argentina, de haber hace poco logrado, a fines de diciembre, del año pasado, en diciembre, los últimos días de diciembre, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y eso como gestualidad, como simbolismo de lo que significó ese logro colectivo, digamos, que logramos las mujeres organizadas y hermanadas en las calles, avanzando por la persecución de los derechos, en este caso el derecho a elegir o definir libremente sobre nuestros cuerpos, ¿no? En ese sentido, y me parece no menor, lo mencionabas recién respecto de lo necesario. Digo, nosotras logramos esa sanción porque somos una Cámara que tiene muchas mujeres que están tomando definiciones en el Parlamento. Tengo el honor de pertenecer al bloque del Frente de Todos, el primer bloque que fue paritario en la Cámara de Diputados de nuestro país, de nuestra Argentina, que conduce nuestro compañero Máximo Kirchner, y que por definición política de Cristina Fernández de Kirchner, aún antes de que se hiciera o se reflejara la ley de paridad, que recién en estos próximos comicios se va a reflejar en la conformación de la Cámara, por definición política de ella en el 2017, cuando ella encabezaba la lista, construyó una lista paritaria que la acompañara, y es por eso que nosotros y nosotras, hoy nosotros somos parte del primer bloque paritario de nuestro país. Digo, todas esas cosas que las enunciamos, pero que conllevan en sí mismas una construcción política, una organización política, una historia de lucha colectiva que sin dudas nosotros y nosotras venimos hoy acá a compartirla, a ponerla a disposición, a enriquecerla con los andares que tienen ustedes, compañeras de esta hermana República de Colombia, para obviamente construir los feminismos o el feminismo popular de toda nuestra patria grande. Creo que es una tarea pendiente que tenemos, pero que sin dudas es algo por lo que las mujeres siempre estamos trabajando. Lo que pasa es que, claro, las mujeres siempre la tenemos un poco más difícil. Sí, Gloria, de hecho, sí. Así es, yo creo que no es casual que tengamos esta pañoleta en nuestras piernas que representa la resistencia de los pueblos indígenas de Colombia y de nuestra América, porque no solo de América Latina, de toda nuestra América, de lo que para nuestros pueblos originarios es el Abya Yala. Y lo tenemos como símbolo de resistencia, pero también de esa necesidad de que nuestras naciones reconozcan la interculturalidad. Y fíjense que las mujeres bolivianas indígenas trabajaron desde la constituyente boliviana para lograr la paridad. Y cualquier gobierno o agenda progresista tiene que entender que solo se avanza si se reconocen
a las mujeres, si se reconoce a los hombres, si se reconoce a los jóvenes y si se reconoce a los pueblos que han sido excluidos históricamente. Lo reconoció la constituyente ecuatoriana, la boliviana, la venezolana y permitieron las listas paritarias y cerradas para romper con siglos de exclusión histórica de las mujeres. Argentina, con una mujer con el liderazgo de Cristina Kirchner, pues asume no solo desde la presidencia, sino ya en su rol de dirigente política y encabezando las listas al Congreso, el hecho de que si no hay una paridad en la representación, no logramos avanzar realmente al reconocimiento histórico. Y yo quisiera también aquí resaltar que la agenda feminista no es de ahora, viene con la historia de nuestros pueblos. Aquí podemos tener presentes en este café gaitanista de las gaitanistas y los gaitanistas, que las mujeres indígenas jugaron un papel en la resistencia a la invasión muy amplio, que las mujeres comuneras, yo soy de Santander, de donde se desató la revolución comunera en 1781, que se ligó también al levantamiento de Tupac Amaru en el Perú, que las mujeres fueron las que lideraron esa movilización potente, también traicionada después de hacer acuerdos con la corona española, que las mujeres como María Cano han estado presentes en nuestras luchas y así sucesivamente. Lo que pasa es que en este sistema patriarcal se ha invisibilizado a las mujeres y el rol que hemos jugado en la historia de Colombia. Yo soy defensora de derechos humanos. Las mujeres en este país hemos dado la lucha más fuerte en la defensa de los derechos humanos, como lo hicieron las madres de la Plaza de Mayo, cuando salieron con sus pañuelos blancos a reclamar en el medio de la dictadura a sus hijos, a sus nietos que fueron robados por una dictadura infame que se impuso en Argentina. Entonces, el papel de las mujeres ha sido crucial. ¿Qué sería de Argentina sin esas mujeres que se atrevieron a salir todas las semanas a marchar contra una dictadura, pese a la represión, abrieron las compuertas posteriormente de la democracia y generaron las posibilidades de la resistencia a un pueblo? Entonces, para nosotras es un honor tenerte aquí, Daniela, porque representas esas generaciones que se forjaron en medio de la dictadura, que eran pequeñas. Ustedes eran pequeños. No habían nacido. No habían nacido, bueno, algunos, pero que vienen posterior y que han bebido y que han sentido y que han escuchado las voces de esas madres, de esas abuelas y de esas mujeres que resistieron desde lo social, que resistieron desde los ejercicios políticos a la fuerte represión. Y gracias por estar aquí, porque eso es lo que necesitamos en América Latina, una articulación, una integración poderosa desde los pueblos y desde sus expresiones para sostenernos en momentos saciados como los que vive Colombia. Aquí estamos definiendo, y con eso termino mi primera intervención, estamos definiendo la lucha por la vida que representan esta minga indígena que está en nuestros corazones y que la llevamos puesta en esta como un símbolo poderoso de resistencia, que es la lucha por una cultura de la vida y un modelo de muerte, de predación, de odio, de política del miedo que nos han impuesto, que es el que se está derrumbando no solo en el país, sino en todo el continente. Entonces, gracias, Daniela, por estar con nosotros. Daniel, ahora lo hablábamos, si hay algo que ocurre en Argentina, que necesariamente también eso hace que se ha observado con tanta admiración a nivel regional, han tenido figuras muy trascendentes de la historia política que han trascendido más allá de las fronteras argentinas, como Evita Perón, como en la actualidad Cristina Kirchner. En Colombia, y Gloria es lo bonito, además de contar con su testimonio y con su presencia, porque ella representa precisamente todo lo que implica esos obstáculos para que una mujer que tiene todas las capacidades, todo el talento, todo un bagaje de lucha social, de resistencia, de defensa de los derechos humanos, habiendo iniciado la tarea y habiendo hecho pues un trabajo juicioso meritorio para llegar al Congreso, pues precisamente se encuentra con una serie de obstáculos que, más allá de las prácticas que ya conocemos, de la dificultad para hacer valer este tipo de liderazgos, pues cómo se es objeto de ciertas violencias al interior mismo de los movimientos para poder salir adelante, cómo precisamente pues se cierran como las puertas a liderazgos como ese, que a la postre se traducirían en conquistas como las que ustedes han logrado en Argentina, al tener unas mayorías
mayorías representativas. No, ahí nos vemos abocados a un dilema en el contexto particular de lo que vemos al día de hoy en Colombia, que fue el mismo dilema que mujeres feministas se vieron en Argentina en los años a mediados del siglo XX, y estamos enfrentando un sistema no solo patriarcal y represivo y que ya pasa los límites de lo que podríamos llamar democrático, un sistema fascista. ¿Cuál es dentro de ese contexto? Porque está una agenda feminista que necesita salir adelante, que necesita consolidarse, que necesitamos que pueda trascender, pero a la vez cómo se hace ese acompañamiento precisamente y esa lucha y de esa resistencia ante ese riesgo inminente que nos vemos que ya trasciende cualquier cuestión y cualquier debate de género. Entonces yo no sé, Gloria, eso lo hablábamos ahora, tú hablabas y proponías de hecho ideas tan importantes como esa necesidad de cercanía, de experiencias como por ejemplo las madres de la Plaza de Mayo. Acá tenemos el colectivo de las mujeres, de las madres de los falsos positivos, las madres de Soacha, cómo es necesaria esa sinergia finalmente entre las diferentes fuerzas alternativas a nivel regional ante la falta finalmente de una institucionalización en materia de integración política latinoamericana, que sabemos que es un ideal que compartimos cuando hacemos parte de los movimientos progresistas. A mí me gustaría mucho, Gloria, que nos cuentes un poco particularmente lo que ha sido tu experiencia en la política, cómo ves ese escenario para las próximas elecciones, tú misma, por ejemplo, cuáles dilemas enfrentas en el sentido de vale la pena meterme, arriesgarme y finalmente no tener de pronto una garantía. ¿Cómo fue tu experiencia en las pasadas elecciones? Yo creo que a mí me alienta, y yo creo que a todas las mujeres que estamos aquí en este programa, así sea que nos veamos las tres, pero aquí nos acompañan unas mujeres lideresas de los territorios, de distintos sectores sociales, aglutinadas en su gran mayoría en el Pacto Histórico y en la Colombia Humana. Tenemos una gran esperanza con el 2022, con la transformación del país, con un liderazgo como el de Gustavo Petro, que representa esa agenda progresista y ese reconocimiento no solo a la diversidad de nuestro país, sino a la necesidad de que las mujeres avancen. Yo tuve la posibilidad de estar en el gabinete de él en la alcaldía de Bogotá, y él siempre garantizó un 50% de las mujeres. Es más, yo creo que hubo periodos en que fuimos más las mujeres en el gobierno de Gustavo Petro que los mismos hombres. Y yo creo que hacia allá vamos, y vamos desde la Colombia Humana y desde el Pacto Histórico a crear las condiciones para que logremos esa paridad. O sea, la pelea que se está dando Gustavo Petro en el Pacto Histórico, digamos, para ponerle un nombre, pelea, es en serio, porque está igual que Cristina, con la misma conciencia que si no hay una lista cerrada, que si no hay una lista cremallera, que no se va a garantizar la participación de las mujeres por múltiples factores, como lo conversábamos ahora. El primero de ellos, las mujeres, pues, por el sistema patriarcal y la cultura en la que hemos sido formadas, pues nos da mucho más miedo asumir lo público. O sea, ha sido toda una lucha en nuestras generaciones por asumir lo público. Así trabajemos todos los días y hagamos desde lo social todo el ejercicio, ya para dar el paso hacia la representatividad es un miedo, eso hay que romperlo. Tu generación no, pero las nuestras sí, la mía, la de mis antecesoras, pues nosotras hemos quizás sido las que hemos empezado a romper con una serie de barreras, siguiendo el ejemplo de mujeres que se destacaron en la historia de Colombia. Ese es uno de los primeros problemas, el miedo. El segundo es el tema económico. Hacer política, y más en una lista abierta, competir con otros, o que tienen ya una estructura porque son congresistas y ya tienen su espacio político organizado, tienen sus recursos, etcétera. Competir una mujer sola, sin estructura, sin plata, sin recursos, es también muy difícil. Y hay otra serie de factores. Entre las mismas mujeres a veces no creemos entre nosotras mismas. O sea, hay que generar también reconocimientos. Y bueno, nos sucede, yo creo que a ti como joven, incluso así estés en el escenario político, te ha pasado, y a Cielo también,
que a veces las mujeres hablamos, decimos las propuestas, no son tenidas en cuenta, después un hombre dice, propongo tal cosa, es lo que yo acabo de proponer, y dice, qué buena iniciativa, qué buena propuesta, y la tienen en cuenta. O sea, eso nos sucede todos los días, esas son partes de violencias simbólicas y sutiles complejas que vivimos. Entonces no es fácil dar los saltos a la política, a mí me ha tocado muy duro, realmente no solo me robaron la elección, después fui víctima de la persecución del Estado con la separación de mi esposo, que fue expulsado, extranjero, fue expulsado del país. O sea, los efectos son muy duros sobre la vida de nosotras y sobre nuestras propias familias. Y yo creo que la historia de las mujeres que han luchado han sido complejas en ese sentido. Pero no hay que perder la fe, no hay que perder la batalla y hay que seguir el ejemplo de ustedes precisamente en dar la lucha para garantizar la paridad en la composición de las listas al Senado, en las listas cerradas, a fin de que las mujeres avancen en el poder. Yo estoy por acompañar estos ejercicios y a las compañeras que tienen, digamos, el deseo, la aspiración, las capacidades y la fuerza para acompañar una transformación que seguramente tendremos en el 2022 con Gustavo Petro a la presidencia de la República. Escuchándote, Gloria, escuchando a Daniela con su presentación inicial, me interpela que Daniela reivindica inmediatamente al hablar de feminismo, un feminismo popular. Y aquí sabemos que en Colombia tenemos de pronto ese inconveniente de que las mujeres penamos muchas a ubicarnos dentro de todas estas corrientes que se presentan en la actualidad. De hecho, ese es uno de los principales debates que estamos asumiendo en este momento, porque tenemos una realidad en el Congreso de la República, por ejemplo, al día de hoy, quienes pusieron mujeres mayoritariamente en una lista y ofrecieron garantías fue la derecha, la extrema derecha. Entonces vemos que no necesariamente es el liderazgo femenino el que de por sí garantiza un sostenimiento del progresismo o de las reivindicaciones feministas, sino que necesariamente tiene que ser un liderazgo femenino con esa extracción popular, con esa conciencia además de clase, que pueda necesariamente traducirse en un progreso en términos de equidad para la sociedad. Eso también lo digo principalmente porque en este contexto que vamos viendo en la actualidad colombiana, hay una desconexión entre las reivindicaciones y los movimientos feministas y la realidad de violencia, de inequidad, de necesidad que estamos viviendo en el territorio nacional. Y no están ligadas, al contrario, el feminismo. Hablábamos recientemente que no se puede ser feminista, que es una frase que todavía se discute si es de Rosa Luxemburgo o no, pero lo bonito de la frase es que dice, y que creo en ella, no se puede ser feminista sin ser de izquierda, no se puede ser de izquierda sin ser feminista. Respecto de eso, Daniela, y sabiendo por ejemplo lo que nos pasó en Bogotá que te comentaba, pues es una alcaldesa que además se representa y se muestra a la sociedad como alternativa, como que va a luchar por las reivindicaciones, pues esa lucha pues de los no incluidos, digamos, y habla de una ciudad cuidadora, de garantías a las mujeres, y que en la realidad, digamos, continúa un modelo neoliberal político. ¿Qué hacer ante eso para que el feminismo no se desdibuje y no se vea como un falso amigo del progresismo? Mira, sin dudas que haya mujeres en lugares de gobierno, de poder, no garantiza que haya derechos para las mujeres o que ese gobierno sea necesariamente feminista. Nos pasó a nosotros y nosotras en nuestro país, en Argentina, la provincia de Buenos Aires, durante los años 2015-2019, que gobernó un gobierno neoliberal, el de Mauricio Macri, que dejó a la Argentina con unos niveles de pobreza, desocupación, desigualdad, de endeudamiento. Digo, nietos de nuestras generaciones van a seguir pagando esa deuda tremenda que Mauricio Macri y su gobierno asumió con el FMI, incluso incumpliendo normas mismas del Fondo Monetario Internacional, de tan grande que fue ese crédito, que encima luego se fugó, obviamente, ¿no? Se lo prestaron en términos políticos para que ganara las elecciones y las perdió. O sea, ni siquiera es un crédito, lo vamos a tener que pagar, pero ni siquiera es un crédito del que tengamos alguna autopista o algo que haya repercutido en algún beneficio para la ciudadanía. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más populosa de nuestro país, que era María Eugenia Vidal,
del gobierno de Mauricio Macri no garantizó los derechos para las mujeres, digamos, ni los feminismos ni el feminismo popular. Lo mismo hoy la presidenta del partido de la oposición, digamos, que al contrario, bastante lejos está su postura ideológica y su posicionamiento político de las reivindicaciones de los colectivos de las mujeres. Lo que sí creemos es que en este contexto tan complejo que estamos viviendo, donde además se visibiliza, ¿no?, este triple rol que tenemos que asumir las mujeres, las tareas de cuidado no remuneradas, que quedaron bien explícitos que en los momentos de pandemia, de restricciones, donde hay que estar en la casa, las que se ocupaban de los niños, del Zoom, para que los niños estén conectados a la escuela, del comer, bueno, eran las mujeres, que al mismo tiempo asumimos la responsabilidad de los trabajos para tener la remuneración y que al mismo tiempo asumimos la vida de la militancia, digamos, esta triple tarea que algunos hombres en una sola la resumen. Que se visibilice eso, que permitió este contexto tan complejo que estamos viviendo, también nos exige un desafío a nosotras, que es construir sentido común en torno a este concepto del feminismo popular que vos hablabas, y que le agregamos nosotros también pensar el ambientalismo popular, porque el ambientalismo sigue un poco el recorrido del feminismo, ¿no? Digamos, el feminismo popular. El principal problema que existe hoy, y donde tienen que ir los debates, y donde nosotras como mujeres y pensando en esta interseccionalidad también tenemos que empujar y que organizarnos para construir sentido y discusiones en torno a eso, es sin dudas la desigualdad y la pobreza. No, decimos, el principal problema nuestro como mujeres es la desigualdad y la pobreza, el principal problema del ambientalismo es la desigualdad y la pobreza, digo, por eso los comparaba en el recorrido. Cuando se discuten cosas por arriba y se toman banderas del feminismo solamente para discutir algún punto, alguna ley, o lo mismo del ambientalismo, algún posicionamiento respecto de determinadas formas de producción, qué sé yo, digo, y no se está debatiendo que el problema estructural es la pobreza y los niveles de desigualdad que además se vieron profundizados por este contexto de pandemia, entonces no hay discusión posible. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué no permiten esas discusiones y por qué intentan desde la derecha, desde el neoliberalismo, desde los sectores concentrados, apropiarse de esos conceptos? Porque cuando avanzan las mujeres organizadas, las disidencias organizadas, los feminismos y las disidencias juntos y juntes organizadas en la búsqueda de parámetros de inequidad, de igualdad, cuando avanzan las juventudes en las luchas por las reivindicaciones del ambientalismo popular, lo que se tocan son intereses. Y los sectores hegemónicos no están dispuestos a dejar avanzar a todos y todas, o todos aquellos que nos organicemos en pos de la igualdad, porque la redistribución, en definitiva, la redistribución de la riqueza, en definitiva, que es lo que nosotros buscamos, es algo que ellos no van a permitir que suceda. Entonces, nuestro principal objetivo es entender que el principal problema de los pueblos latinoamericanos es la desigualdad estructural que nos hacen a la que nos hacen acostumbrarnos, o la que nos hacen asumir como si estuviera dado, y que nosotros y nosotras no podemos permitir que eso pase. ¿Cómo? Con las mujeres organizadas, con las disidencias organizadas, con los pueblos originarios, con los jóvenes, con las jóvenes, con les jóvenes que vienen con otras ideas, que vienen con estos conceptos ya internalizados, como con otro chip, decimos nosotros y nosotras, unidos y unidas, con la unidad como bandera, para poder organizarnos y poder de alguna manera hacerle frente a estos sectores que sin dudas no van a permitir que todo sea fácil para los y las que somos de los sectores populares. Daniela, ha sido un verdadero gusto contar contigo el día de hoy. Lamentablemente me están haciendo señitas que tienes complicaciones con tu agenda, y la idea era poder aprovechar este momento para un poco también visibilizar una charla, digamos, que habíamos iniciado hace unos momentos con las mujeres y lideresas que el día de hoy nos acompañan, que están aquí presentes, y pues la invitación es a que ojalá
continuemos este diálogo, porque prácticamente de muchas de las cosas que mencionaste pues queda una avidez de seguir escuchándote, de seguir compartiendo experiencias, de digamos que este diálogo se traduzca en un acompañamiento y unos vínculos de largo plazo entre pues dos naciones que finalmente son hermanas. Agradecerte a ti, Gloria, por acompañarnos y pues también mantener esa invitación permanente a partir de ahora a este espacio de encuentro, de intercambio, de salir un poquito de la cuestión de la pandemia que ya nos tenía un poquito fatigados de que solo sea virtualidad. Un gusto y un saludo especial para las personas que hoy nos acompañaron también desde la virtualidad y pues nos veremos muy pronto de nuevo en otro programa de Aquí Entre Nosotras. Y Cielo, un saludo aquí muy especial a través de Daniela y de gratitud al presidente Fernández, a Cristina, al Parlamento de tu país y al pueblo argentino por sus manifestaciones de solidaridad que han sido inmensas con el pueblo colombiano. Entonces todo nuestro cariño y les puedes llevar esta pañoleta en representación de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Y te agrego algo, Gloria. Cristina dijo en el 2013, intentar la paz jamás puede ser un ejercicio inútil. Así que nosotros y nosotras somos parte de ese proceso, de ese proyecto y sin duda vamos a acompañar todo lo que el pueblo hermano de Colombia necesite. Muchas gracias, Cielo, por este espacio. Gracias a ustedes por acompañarnos.